No, de nada. Todavía se están sumando algunos alumnos. Vamos a esperar 2 minutitos más. ¿Alguna otra pregunta de lo que acabo de comentar? Normativa, régimen de cursada, fecha de parciales. Hola. Sí, Albano. Sí, ¿qué tal? No, yo te quería consultar por algo que te preguntaba en la clase pasada, si el horario del parcial al final podía ser a las 3, porque había otro parcial de otra materia a las 5. Ah, sí, Eh, efectivamente, yo había confirmado que sí, que se corría el parcial a las 3 de la tarde, considerando esa situación particular que me habían comentado. Sí, Albano. Buenísimo. Sí, a las 3 de la tarde lo hacemos, no hay problema. Perfecto, gracias. No, de nada. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy y ubicarnos en el cronograma. Voy a compartir pantalla, toda la pantalla. Bien. Bien, de acuerdo al cronograma, nosotros hoy tendríamos la clase del 24 de agosto y completaríamos el temario del módulo 1 y paralelamente ya tendríamos que estar trabajando en los ejercicios de trabajo práctico 1. Hoy con la teoría que vamos a dar van a completar el... a ver, van a tener por completo el el disparador correspondiente a la teoría del módulo 1, que el módulo 1, dicho sea de paso, tiene que ver con, vamos al temario, con estas tres unidades, la unidad 0, 1 y 2. La 0 y la 1 la vimos la clase pasada, y hoy vamos a completar la teoría del módulo 1 con la unidad 2. Esto es administración estratégica. Vamos a plantear el modelo de administración estratégica que es clave para el resto de la asignatura. Por eso va a ser muy importante que tengan en claro este modelo de administración estratégica y todo lo que veamos en la clase del día de hoy. Y vamos a ver cómo relacionar este modelo de administración estratégica con las funciones gerenciales. Por eso dice aquí enfoque funcional. Finalmente vamos a ver la responsabilidad social, la ética administrativa y las estrategias de responsabilidad social. Estos en cuanto a los últimos temas que hacen al módulo 1 del programa analítico. Entonces, con la clase del día de hoy van a tener por completo la teoría para resolver el trabajo práctico correspondiente.
habiendo hecho esta aclaración, cierro la normativa y pasamos al PowerPoint. Bien, entonces tenemos la bibliografía de referencia del tema en cuestión, Administración Estratégica, capítulo 8. Vamos a tomar como modelos dos bibliografías de Administración Estratégica. Primero el de Robin y Coulter, que plantea un modelo, y luego vamos a ver el de concepto de Administración Estratégica de Fred David, con un modelo más detallado, y a través de ese modelo vamos a plantear todos los conceptos y herramientas que vayamos a ver durante el resto de la cursada. Bien, entonces, habiendo hecho esta aclaración, planteamos primero el modelo de administración de Robin y Coulter. Por eso es importante destacar que hay dos modelos que vamos a plantear y ver cuáles son las diferencias y las coincidencias entre ambos modelos de estas dos bibliografías básicas que hemos tomado en nuestra asignatura para el planteo de este modelo. Bien, vamos a introducir el concepto de administración estratégica con la definición de Peter Drucker. Esto es, hacer bien lo que se debe hacer, pues no hay nada más frustrante para el ser humano que hacer bien lo que no sirve para nada. Esto es una cita de Peter Drucker. Pero vamos a una definición más académica relacionada con previo repaso de estas funciones gerenciales que según Robin y Coulter eran 4: planificar, organizar, dirigir y controlar. Pero según la bibliografía de administración, de concepto de administración estratégica de Fred David, las funciones básicas o gerenciales son 5. Se agrega la tercera, integrar. Esto es importante que lo tengan muy en claro a la hora de definir las funciones gerenciales, ya sea partiendo de la bibliografía de Robin y Coulter o de Fred David. Estos son preguntas y conceptos claves básicos que hacen a nuestra asignatura y que no son menores a la hora del parcial y de los totalizadores. Por eso es muy importante que se vayan familiarizando con estas funciones gerenciales y la diferencia entre ambas bibliografías, tanto en lo que hace a funciones gerenciales como en el modelo de administración estratégica. Vamos a tomar algunas definiciones que hacen a el concepto de administración estratégica, donde podemos comenzar diciendo que la administración estratégica es el conjunto de decisiones y acciones administrativas que determinan el desempeño a largo plazo de la organización. Otra la define como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones multifuncionales que le permiten a una organización lograr sus objetivos. De hecho, es así, porque vamos a ver en el modelo propiamente dicho de ambos autores que en líneas generales se divide en 3 partes: formular, implantar y evaluar. Y por último, esta última definición de administración estratégica que la define a través del proceso de formulación e implementación de acciones, que mediante el análisis y el diagnóstico, tanto del ambiente externo como del ambiente interno de la organización, enfatizando las ventajas competitivas, se pueda aprovechar las oportunidades y defenderse de las amenazas que el ambiente le presenta a la organización en pos de conseguir sus objetivos declarados. Estas son algunas de las definiciones básicas que no pretendemos que recuerden de memoria, pero sí conceptualizar el concepto de administración estratégica. En algunas definiciones tienen factor común las decisiones, el hecho de formular, implantar y evaluar, y el largo plazo,
es otra de las coincidencias entre todas las definiciones. Y la última, que sería la más completa, es un modelo, es un resumen de lo que vamos a ver como modelo de administración estratégica que define su relación con el análisis y el diagnóstico del ambiente interno y externo de la organización y qué acto seguido vamos a formular. Entonces, este es el modelo de administración de Robin y Coulter, el proceso de administración estratégica que plantea la primera bibliografía básica que planteamos en la generalidad del temario de nuestra asignatura, Robin y Coulter. Entonces, como ven, la primera etapa comienza con identificar la misión actual de la organización, sus objetivos y estrategias. Cuando hablamos de identificar la misión, ¿qué es la misión de la organización? ¿Alguien me lo puede comentar o definir? ¿Qué es la misión? ¿Para qué se creó? Sería el propósito que tiene la organización. Muy bien, Agustín. Sí, muy bien, Agustina. El propósito. ¿Alguien mencionó algo más? Yo también agregué para qué se creó. Pero sí, el propósito debería ser. Claro, sería el propósito. Sería la razón de ser de la empresa o de la organización que estemos tratando, exactamente. El propósito, o para qué se creó, como dijiste muy bien, Lucas, perdón, ¿quién lo Lucio, dijo? Perdón. Lucio. Lucio. Muy bien, Lucio. Bien, entonces tenemos identificar la misión actual de la organización, objetivo y estrategia. Tengan en cuenta que acá no se habla de la visión con B corta, visión. O sea, no plantea, de hecho, este modelo de Robin y Coulter la visión de la empresa. Plantea la misión, objetivo y estrategia. Luego, acto seguido, sigue con el análisis FODA, donde realiza un análisis externo de oportunidades y amenazas y un análisis interno de fortalezas y debilidades, que en su conjunto conforman el análisis FODA. Luego continuamos con la formulación de estrategias, la implementación de estrategias y la evaluación de resultados. Este es un modelo que plantea Robin y Coulter, donde acá también, como ven, hay varias etapas donde se plantea la palabra estrategia. ¿Qué es una estrategia para ustedes? Ya en la primera etapa se habla de estrategias, en la segunda de análisis FODA y después en las tres siguientes, formular estrategias, implementar estrategias y evaluación de resultados. ¿Qué es una estrategia? ¿Cómo abarcar algo puntual? ¿Cómo abarcar? Sí. Un Son plan. una serie de Un acciones, plan que tenés que alcanzar. un conjunto de acciones. Claro. Bien, plan, conjunto de acciones, son todas definiciones. Y Lucio dijo lo que abarca. ¿Vos te referías a lo que abarca a un conjunto de acciones? Exacto. Bien, Lucio, bien. Si es así, está correcto. Bien, entonces esa es la idea de estrategias, donde vamos más adelante a definir propiamente dicho este concepto de estrategia, ver cómo formularlo, ver cómo implementarlo y cómo evaluar esos resultados. Entonces, este es el modelo de administración estratégica de Robin y Coulter. Ahora vamos a pasar al de Fred David, que es mucho más completo y donde le vamos a agregar una serie de herramientas que vamos a ir viendo durante el transcurso de la materia. Bien, aguárdenme. Aguárdenme un segundo.
Que estoy teniendo un poco de interferencia. Ya retomamos. Ya soluciono. Archivo, cerrar. Entonces retomamos con el modelo de administración estratégica, ahora de Fred David. Ahora cuando abra el archivo. Bien, ya está solucionado. Abro entonces el modelo de administración de Robin y Coulter, que lo acabamos de ver, donde comenzábamos con la misión, definir objetivos, estrategias, seguíamos con el análisis FODA, formular estrategias, implementar estrategias y evaluación de resultados. Ahora vamos a analizar el modelo de administración estratégica de Fred David, que es el que vamos a utilizar con un conjunto de herramientas durante el resto de la asignatura y que vamos a tomar como base, pero sin descuidar el modelo que acabamos de ver. Ahí está. Este es el modelo que plantea de administración estratégica de Robin y Coulter, perdón, de Fred David, donde tenemos, como ven, algunas diferencias. De hecho, en la primera etapa, Fred David plantea elaborar la visión y misión, mientras que Robin y Coulter solamente trataba o se focalizaba en la misión, objetivos y estrategias. En este caso, desagrega objetivos y estrategias y se posiciona en la visión y misión, en ese orden. Primero la visión con B corta y luego la misión. ¿Qué es la visión para ustedes? ¿Y a dónde se quiere ir? Como una proyección hasta dónde uno quiere llegar. No hasta dónde uno quiere llegar, sino quién quiere ser. Bueno, algo Claro. así. Muy bien, Guillermina. Es una declaración realizada en tiempo presente, enunciando en tiempo futuro, hacia dónde queremos llegar, como dijo muy bien Guillermina. Bien,
Ahí tenemos atado a este modelo los capítulos donde se encuentran cada uno de los contenidos de estas etapas. Acto seguido tenemos el de realizar auditorías externas, capítulo 3, y el de auditoría interna, capítulo 4. Esto en alguna medida coincide con el planteo de Robin y Coulter. Luego, la siguiente etapa sería establecer objetivos a largo plazo, capítulo 5. Como ven, acá hay una diferencia, saca de la primera Fred David los objetivos y los coloca posterior al análisis externo, perdón, al análisis ambiental, externo e interno. Luego, acto seguido, se generan, evalúan y seleccionan estrategias, capítulo 6. Luego se implementan las estrategias en dos capítulos. En el capítulo 8, en temas de administración. Y en el capítulo, perdón, el capítulo 7. Y en el capítulo 8, en temas de marketing, finanzas, contabilidad, investigación y desarrollo y sistemas de información gerencial. Nosotros vamos a analizar solamente la integración de la estrategia con la cultura y la estructura de la organización, que es lo que hace al temario de nuestra asignatura. No vamos a mezclarnos o reiterar conceptos que hayan visto en otras asignaturas. Y por último, tenemos medir y evaluar el desempeño de la organización en el capítulo 9. Como ven, acá hay un lazo que sale de la última etapa, que sería de la etapa de medición y evaluación del desempeño organizacional, hacia todas y cada una de las anteriores etapas, coincidiendo con lo que nosotros conocemos en nuestro modelo de enfoque sistémico. ¿Cómo lo vimos esta herramienta? Este lazo que sale de la última etapa. Como Y retroalimentación. muy bien, Branco, es la retroalimentación que hace este modelo de administración de Frederick, y es otra de las diferencias que tenemos frente al anterior modelo, que lo omitía. No es que ni esté mal ni bien, simplemente hemos tomado estas dos bibliografías y estamos analizando los modelos de administración estratégica de ambos autores. Y como ven, aquí abajo tenemos la división del modelo en las tres etapas que teníamos en nuestra definición de administración estratégica, que tenía que ver con arte y ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones multifuncionales que le permiten a una organización lograr sus objetivos de largo plazo. Entonces, formular, implementar y evaluar. Ahí tenemos las tres etapas que hacen al modelo propiamente dicho que estamos planteando, y cuáles de esos conceptos que hacen, por ejemplo, el capítulo 2, 3, 4, 5 y 6, hacen a esta primera etapa de formular estrategias, el capítulo 7 y 8 al de implementar, y el capítulo 9 al de evaluar la estrategia, cada uno con sus contenidos teóricos correspondientes. Y ahora les pregunto, ¿cómo me relacionan este modelo? ¿Hasta dónde incluiría cada una de estas etapas? ¿Dónde ubicarían las funciones gerenciales o funciones administrativas de Robin y Coulter? O si quieren, de Fred David. Les estoy haciendo una pregunta, a ver, para que piensen dónde ubicar las funciones gerenciales en este modelo. ¿Cuáles eran las funciones gerenciales o administrativas? ¿Cuáles eran las funciones gerenciales o administrativas que vimos en la clase anterior? Y que recién la acabamos de plantear al principio de la clase. Son planear, organizar, Dirigir. integrar, dirigir y controlar. Muy bien. ¿Dónde las ubicarían en este modelo?
Y donde está la evaluación de la estrategia, ahí sería el control, Bien, por ejemplo. Al principio planear también. bueno, planear, ¿hasta dónde? Hasta establecer los objetivos. ¿Hasta acá? Sí. ¿Y la formulación de estrategias quedaría fuera? ¿La generación de estrategias quedaría fuera de la etapa de planear? No, Claro, no, también sería toda incluye. la formulación de la estrategia. Por eso, ¿eh? Hasta acá, hasta esta barra vertical, o sea, la etapa de formulación de estrategias coincide con la etapa de planeación, ¿eh? La etapa de implementación que abarca. Sería implementación de la estrategia. Esas dos, implementar estrategias Por eso, ¿qué y funciones administrativas abarca? Lo que es la organización. Claro. ¿Y cuál más? dirigir. Muy bien, organizar y dirigir están en esta etapa de implementar estrategias, ¿eh? De organizar y dirigir. Organizar, asignar estructuras, recursos, es decir, indicar, asignar responsabilidades, es decir, quién toma las decisiones y en qué casos de la estructura se van a dar esas decisiones, como así también la etapa de dirigir o conducir, que tiene que ver con liderar, con el liderazgo, la motivación, la comunicación, la resolución de conflictos. Todo hace a esta etapa de implementación de estrategias. Y como también habían comentado, obviamente quedaría la evaluación de estrategias coincidente con la función administrativo-gerencial de control. Entonces, hemos vinculado con lo que acabamos de mencionar el modelo de administración estratégica con las funciones administrativas o gerenciales, planeación, organización, dirección y control. Vamos a ver ahora Y el control cómo, también estaría la auditoría como control, o sea, sería parte del control, ¿no? ¿O no? el control. ¿Qué es el control? Eh, ¿Qué habíamos visto en el control, que lo habíamos definido en el primer PowerPoint? ¿Cómo lo definía Robin y Coulter? ¿O cómo lo define ahora Fred Davy? ¿Cómo asegurarnos el logro de los resultados? ¿Cómo mediremos y cómo corregiremos las desviaciones encontradas entre lo hecho y lo planeado? Auditar, realizar una auditoría es realizar un estudio. Un Ok. estudio que en este caso va a ser externo e interno. Externo de las oportunidades y amenazas e interno de las fortalezas y debilidades. No es un control. ¿Mm? Está bien. Donde el control se realiza en la última etapa. Y que vamos a ver a continuación con cuáles herramientas haremos cada una de estas etapas. Ahí está. Esto es muy importante que lo tengan en claro. Es el mapa conceptual de la asignatura de organización y dirección industrial. 3. Parece sencillo, pero es sencillo, pero abarca muchos conceptos que no hay que subestimarlos. Por eso es una placa que es importante detenerse y explicarla en forma detenida. Entonces tenemos el modelo de administración estratégica de Fred Davy, donde declarábamos las definiciones, definiciones centrales. Visión y misión, en ese orden, no en orden inverso, porque estaríamos modificando lo que plantea Fred Davy. No es intención de la cátedra ponernos en contra de Fred Davy. Por eso nosotros respetamos celosamente
lo que plantea cada bibliografía. Visión y misión en ese orden, en función a lo que entendemos por visión y misión y que lo acabamos de repasar. Luego tenemos el análisis ambiental, que abarca la auditoría o evaluación o análisis de factores externos e internos. En el caso de la evaluación de factores externos, vamos a ver el análisis del entorno general y específico. Vamos a repasar lo que habíamos visto en la primera clase, todo lo que rodea a la organización en cuanto al entorno general y específico, en forma resumida. Vamos a realizar un análisis de oportunidades y amenazas. Vamos a también analizar hacer un análisis competitivo con las 5 fuerzas de Porter. Esto ya lo vieron en otras materias, pero nosotros lo ubicamos en el modelo de administración estratégica para utilizarlo como herramienta. Vamos a estudiar pronósticos en sus 2 fases, proferencia y prospectiva. Vamos a utilizar herramientas tales como la matriz de evaluación de factores externos y la matriz del perfil competitivo. Este conjunto de análisis y herramientas es lo que hace a la evaluación de factores externos. Luego pasamos a la evaluación de factores internos, que hace a lo que se encuentra internamente dentro de la organización. Fortalezas y debilidades va a ser uno de los análisis. Vamos a estudiar también la cultura organizacional, analizar la cadena de valor. ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar en este caso? La matriz de evaluación de factores internos, que es muy similar a la matriz de evaluación de factores externos que utilizamos aquí en la auditoría externa, simplemente con el estudio en el caso de interno, de fortalezas y debilidades, y en el caso externo, de oportunidades y amenazas, con algunas particularidades que después vamos a ver. Luego tenemos objetivos de largo plazo. Bueno, acá no hay mucha tela para cortar, saber plantear los estándares, saber plantear los estándares que van a fijar cada uno de los objetivos y cómo plantearlos. Esto lo vamos a repasar también. Acto seguido, vamos a ver la generación, selección y evaluación de estrategias. Esto es las estrategias genéricas de Porter. Vamos a seleccionar estrategias utilizando el esquema de formulación de 3 niveles que plantea Fred Davey, con la etapa de entrada, con la matriz de evaluación que vimos en las etapas anteriores, matriz de evaluación de factores internos, la matriz de evaluación de factores externos y la matriz del perfil competitivo. Y vamos a pasar a la etapa de conciliación o ajuste, utilizando todas o algunas de estas matrices para ir moldeando la estrategia. En análisis FODA, matriz SPACE o PEGEA, BCG, matriz interna y externa, y matriz de la gran estrategia. Estas son todas herramientas matriciales que vamos a ir viendo durante el transcurso de la asignatura. Y por último, en la etapa de decisión, la matriz de planificación estratégica cuantitativa. Esta va a ser la que nos va a definir la estrategia que seleccionemos para nuestra organización o empresa. Una vez definida, la vamos a pasar a la etapa de implementación, donde vamos a asignar recursos y voy a utilizar todo el conjunto de herramientas que ustedes vieron en administración de recursos humanos, de liderazgo y comunicación, para ir reintegrando la estrategia con la estructura y la cultura organizacional. Entonces, vamos a definir la estructura organizacional, analizar la integración de esta con la cultura y la estrategia previamente definida y asignar los recursos correspondientes. Y por último, en la etapa de evaluación, vamos a proceder a evaluar el desempeño organizacional. ¿De qué forma? Bueno, con la herramienta de tablero de comando, midiendo el desempeño organizacional, diseñando un sistema de control con este tablero de comando integral o cuadro de mando integral cuya bibliografía de referencia está
en Kaplan y Norton. Habiendo hecho esta aclaración, por último tenemos el lazo de control o la retroalimentación que vamos a utilizar para corregir, realizar las acciones correctivas que correspondan. Entonces, ¿alguna duda o pregunta relacionada con este proceso o modelo de administración estratégica de Fred Levy con todos estos conceptos y conjunto de herramientas que hemos definido? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Bien. Igual lo vamos a seguir viendo todas las clases, considerando que a partir de este mapa conceptual vamos a ir analizando todo el resto de los conceptos de la asignatura. Bueno, seguimos adelante. Vamos a ver ahora el concepto de responsabilidad social y ética administrativa. ¿Alguien tiene alguna idea del concepto de responsabilidad social? Lo han escuchado en diversos medios de comunicación, en la bibliografía. ¿Alguien se ha detenido a leer qué significa este concepto de responsabilidad social? ¿Lo han escuchado o lo han leído? Sí, tiene que ver con el impacto en la comunidad, si no me equivoco. En Organización 1 creo que lo leímos. ¿En dónde, Joaquín? En Organización 1, Organización y Dirección Industrial 1, me parece que en la introducción de los temas estaba esto. Ah, bien. Bueno, nosotros vamos a... Que tenía diferentes directrices. Bien. Bien. Sí, que tiene que ver con beneficiar a la sociedad, creo, o algo así. ¿Con? Beneficiar a la sociedad con las acciones. Muy bien. Pasa todo por ahí. Vamos a ver, hay las normas relacionadas, las normas ISO relacionadas también con la responsabilidad social, como las normas ISO de calidad 9000, las normas ISO 14000 relacionadas con la gestión ambiental. También tenemos nuestras normas ISO de responsabilidad social, que son las 26000, pero con algunas diferencias que vamos a ver al final de la teoría. Entonces, vamos a ver qué es la responsabilidad social. La visión clásica indica que la única responsabilidad social de la empresa es maximizar las utilidades, crear un retorno financiero que hace al concepto de empresa en marcha para poder sobrevivir a largo plazo, es decir, que al operar la empresa tiene que buscar los mejores intereses de los accionistas. Entonces, utilizan los recursos de la empresa para el bien social, aumentando injustificadamente los costos, disminuyendo... O sea, el hecho de focalizarse en el bien social, o sea, en el concepto de responsabilidad social, esta visión clásica que dice que aumenta injustificadamente los costos, que disminuyen las utilidades de los accionistas y que aumentan los precios a los consumidores. Esta visión clásica no es, obviamente, la que pregona la responsabilidad social. Sí, en cambio, es esta, la socioeconómica, donde la responsabilidad social hace a la administración que va más allá de conseguir utilidades para incluir, como ustedes bien han comentado, proteger y mejorar el bienestar de la sociedad. Esto es, las corporaciones o las organizaciones no son entidades independientes responsables únicamente con los accionistas, sino que las empresas tienen la responsabilidad moral, a su vez, con la sociedad de participar en cuestiones sociales, legales y políticas. Esto es hacer lo correcto. Entonces, ahí radica fundamentalmente la diferencia entre la visión clásica y la visión socioeconómica, donde
como ustedes han comentado, la diferencia está en la focalización de los objetivos, no solamente económicos, sino también en los objetivos sociales, de hacer el bien, buscar el bienestar de la comunidad que rodea al sistema empresa. Esto es, si se detiene en el modelo de enfoque sistémico, todo el sistema organizacional está rodeado por un entorno. Ese entorno está conformado por una serie de actores y buscaremos con este concepto de responsabilidad social buscar y proteger o mejorar el bienestar de todos esos actores. Después tenemos una serie de conceptos que vamos a diferenciar a continuación. Obligación social, esto es, la obligación de una empresa de satisfacer sus responsabilidades económicas y legales, el de sensibilidad social, cuando una empresa se compromete con determinadas acciones sociales en respuesta a ciertas necesidades sociales, y el que estamos planteando ahora, que hemos planteado en las placas anteriores, responsabilidad social, intención de un negocio, más allá de sus obligaciones legales y económicas, para hacer las cosas correctas y actuar en beneficio de la sociedad. Ejemplos, el de obligación social, ¿quién me puede dar algún ejemplo de obligación social? ¿Alguna empresa? ¿Algún ejemplo de obligación social? Imagínense alguna empresa donde quiera solo cumplir con sus objetivos económicos, legales, ambientales, hace lo correcto, o sea, hace mínimamente lo correcto sin preocuparse demasiado por el bienestar de la sociedad. ¿Cuál ejemplo me podrían dar? ¿Una minería? ¿Una minera? Una minera, sí. Puede ser, por supuesto, porque relacionado con el medio ambiente. Claro, una minera a cielo abierto, por ejemplo, cerca de una comunidad y unos campos que necesiten de esa agua limpia. Claro. O sea, bueno, esa empresa minera posiblemente se preocupe por el cuidado del medio ambiente, pero hará lo mínimo y necesario, que de hecho ha ocurrido, o sea, adecuará los límites de vuelco de sus efluentes o de su organización a lo que establezca la autoridad de control, pero no más allá de eso. Entonces podría ser un ejemplo claro de obligación social. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo, una planta procesadora de pescado relacionada con sus límites de vuelco. Bueno, adecuará esa serie de residuos líquidos que vuelca la red colectora a lo que establezca la autoridad de control, esto es obra sanitaria. Imagínense el modelo de enfoque sistémico, sistema planta procesadora de pescado y salida, residuos o efluentes industriales. Esos efluentes tendrán que reunir una serie de requisitos para el vuelco posterior a la red colectora. Bueno, esa empresa va a preocuparse sobre el cuidado del medio ambiente para hacer lo que corresponda para adecuar esos límites a lo que establezca la autoridad de control. Esto es un ejemplo de obligación social. Un ejemplo de sensibilidad social podrá ser que, por ejemplo, American Express, los gerentes se apoyaron en servicios comunitarios, una herencia cultural y líderes del mañana para guiarse en decidir qué proyectos mundiales y organizaciones apoyar. Y el de responsabilidad social, en lo que estamos enunciando como concepto en estas placas, donde, por ejemplo, Río Uruguay Seguros apuesta por la articulación para mejorar la seguridad vial mediante un plan de responsabilidad social. La compañía desarrolla líneas de trabajo pensadas para optimizar la seguridad vial en las comunidades donde opera. Otra, Obras Sanitarias concientiza a la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente, encarando una serie de acciones e intervenciones que buscan principalmente generar conciencia y adecuar a la sociedad sobre el uso racional del agua. Otro ejemplo que me puedan dar.
Una pregunta, ¿la UNICEF, todo eso entraría acá Sí, o no, profe? Bueno, sí, UNICEF. también. Sí, también. ¿Cómo lo ubicarías como ejemplo? Y acá, que tiene una responsabilidad social marcada, como que apuesta por la inclusión Bien, de los más necesitados, por así decirlo. está bien, perfecto. Sí, porque UNICEF es una organización. También tiene sus entradas, sus salidas, su entorno, objetivos que no son necesariamente económicos y que, como dijimos, es una organización sin fines de lucro y que no aplica el concepto de empresa, pero sí el concepto de responsabilidad social. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Que Yo, no. Juan Porterí. Bien, bien, Juan. Muy bien tu aporte al ejemplo que estamos planteando como objetivo. Bueno, seguimos con los distintos enfoques verdes que hacen al concepto de administración estratégica. En este caso, administración verde, donde tiene que ver con la responsabilidad social a partir del reconocimiento de la organización del estrecho vínculo que existe entre las decisiones y las actividades de una organización y su efecto en el entorno. Esto es sobre el cuidado del medio ambiente, básicamente. Entonces, cada empresa va a emparentarse con una administración menos verde a más verde en función a su grado de sensibilidad hacia el medio ambiente. Entonces, perdón. El enfoque legal o verde claro hará que las empresas solo hacen lo que se les pide legalmente. Esto es relacionado con el concepto de obligación social, obedeciendo solamente las leyes, normas y reglamentos por voluntad propia, sin dificultades legales, haciendo lo mínimo y necesario. Esto es verde claro. Cuando hablamos de enfoque de mercado, las empresas responden a las preferencias de los clientes por productos amigables con el medio ambiente. Es decir, se acerca un poco más a la sensibilidad hacia el medio que lo rodea. En cuanto hablamos de las partes, enfoque de las partes interesadas, cuando definimos partes interesadas, hablamos de empleados, proveedores y la comunidad que los rodea. Esto es, las empresas van a trabajar para cumplir las demandas ambientales de varias partes interesadas. Por ejemplo, una empresa que quiera proveerse de un cierto producto, o sea, de un cierto insumo, y esa empresa le exige que certifique normas ISO 14000. Bueno, entonces esto quiere decir que la administración verde de la empresa va a preocuparse por certificar o por implementar un sistema de gestión ambiental de su organización, certificando la norma o no, ISO 14000, donde va a estar enfocada a las partes interesadas. Esto es ante una exigencia concreta del proveedor para poder obtener esos insumos de cierta calidad que interesa obtener como entrada en el marco del enfoque sistémico. Y por último tenemos el enfoque activista, donde la organización busca de manera activa distintas formas de respetar, preservar el medio ambiente y ser socialmente responsable. ¿Quién me puede dar algún ejemplo más de lo que hemos dado en el caso de los últimos dos casos, por ejemplo, de enfoque de las partes interesadas y enfoque activista? Profe, buenas tardes. Yo te puedo llegar a dar un ejemplo de una empresa con enfoque activista. A ver. La empresa Patagonia, que hace indumentaria deportiva y también de montaña, tiene muchos programas donde se enfocan justamente hacia el medio ambiente, tratando de buscar otros medios de producción para no deteriorar los suelos, o tiene, por ejemplo, otros programas de reciclaje de sus propios productos. También tiene programas que incentivan a productores locales a enfocarse también en el medio ambiente y preocuparse por el futuro de sus propios productos. Me acuerdo que había uno de sus productos que era en su principal producto, que era como el gancho que va a la piedra. Como descubren que el gancho de la piedra rompe el medio que ellos utilizan, deciden fabricar otro producto
que sea más amigable con el medio que ellos propiamente dicho van a utilizar, entonces sacan de producción el anterior. Lo mismo pasa con, creo que era una tela, producían la tela con algodón industrial y después pasan a utilizar algodón orgánico. Entonces ahí como que se ve ese enfoque activista del cual hablas. Excelente, Juan Amalfitano, tu ejemplo de la empresa Patagonia. Porque básicamente todos los ejemplos que hemos dado se circunscriben a problemas del entorno ambiental que enfrentan los gerentes y que ustedes como futuros ingenieros y que ocupen cargos gerenciales se van a enfrentar, como la contaminación del aire, agua y suelo por desechos tóxicos, calentamiento global por las emisiones de gases de efecto invernadero o agotamiento de los recursos naturales. Todo se circunscribe a tratar de ser conscientes sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces, muy buen ejemplo, Juan, has dado relacionado con esa empresa. Bien. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, seguimos adelante con el concepto de ética gerencial, donde la bibliografía la define de una cierta manera. Pero que para ustedes, ¿qué es la ética? Nosotros la vemos desde el punto de vista gerencial, del gerente que va a ocupar un cargo en una cierta organización. Pero la ética, básicamente, ¿qué es para ustedes? ¿O qué es actuar con ética en la vida diaria? Y hacerlo políticamente correcto, por así decirlo, profe. Estar del lado que quizás no te da las mayores retribuciones, pero cumplir todas las reglamentaciones. Bien, sí, pasa por ahí, Juan. No sé si políticamente correcto, o sea, no sé si agregaría esa palabra, pero sí saber que básicamente lo que es ético va a definir el comportamiento bueno y malo. Es decir, la definición de ética que vamos a tomar es la de la bibliografía de Robin y Coulter, que abarca aquellos principios, valores y creencias que definen el comportamiento bueno y malo. Y vamos a ver algunos factores que determinan ese comportamiento ético e inmoral. Esto también es importante que lo entiendan, porque también es motivo de ejercicios en la práctica y tanto en la práctica como en los parciales y totalizadores. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta y lo capitalicen conceptualmente a la hora de realizar las ejercitaciones y realizar las respuestas a las preguntas orientadoras. Entonces, vamos a definir este modelo de la siguiente manera. Ante un cierto dilema, aparece lo que decimos, las personas se ven influenciadas, es decir, a partir de un cierto dilema, las personas, estamos hablando de recursos humanos, se ven influenciadas por lo que denominamos la etapa del desarrollo moral. ¿Qué es la etapa del desarrollo moral? Es decir, la gente pasa en secuencias por distintas etapas, no hay garantía de un desarrollo moral continuo y la mayoría vamos a ver en cuál etapa de ese desarrollo se encuentra. Entonces, esa etapa del desarrollo moral va a estar condicionada por una serie de moderadores, donde tenemos características individuales, intensidad del problema ético, variables estructurales y va a estar también condicionada a la cultura organizacional. Entonces, hay dos características que tenemos, características individuales e intensidad del problema ético, que tiene que ver con valores, convicciones básicas entre lo correcto e incorrecto, que son las que hacen a las características individuales, y también que tiene en cuenta la personalidad del individuo, relacionado con el ego. Esto hace a las características individuales y a la intensidad del problema ético. Entonces,
vamos a definir, los investigadores hablan de 3 niveles en el desarrollo, en la etapa del desarrollo moral. Estos 3 niveles tienen que ver cada uno con sus 2 subetapas. Vamos a ver si está, acá está. En las etapas del desarrollo moral tenemos 3 etapas. Cada una, o sea, 3 niveles, cada una con sus 2 etapas. Tenemos la preconvencional, las reglas se toleran para evitar el castigo físico. El preconvencional, se siguen las reglas únicamente cuando le interesa hacerlo. Luego el individuo pasa por una etapa convencional, donde se vive de acuerdo con lo que la gente cercana espera, o se mantiene el orden convencional mediante el cumplimiento de las obligaciones con las que se está de acuerdo. Y por último, también tenemos un nivel donde el individuo puede posicionarse en alguno de estos 2 comportamientos, donde se valoran los derechos de los demás y se conservan los valores y derechos absolutos sin importar la opinión de la mayoría, y el nivel 6, donde en este nivel se siguen principios éticos propios, incluso si violan la ley. Es decir, no me importa nada, únicamente me importa lo que yo considero como principio ético. Estamos pasando entonces de la primera regla, donde se toleran para evitar el castigo físico, al otro extremo, donde hago lo que a mí me parece. Entonces, vamos a dar es decir, el juicio moral del individuo se va a volver menos dependiente de lo externo y se internaliza más. Es decir, a medida que subo de niveles del 1 al 6, el juicio moral del individuo se vuelve menos dependiente de lo externo como conclusión y se internaliza más. ¿Coinciden con esta conclusión? Totalmente, profe. Bien. Pero una pregunta del nivel 6. Sí, ¿Qué sería, por ejemplo, una persona totalmente autoritaria que no le interese seguir las reglas sociales, por así decirlo? claro. O sea, es decir, no es independiente de los principios éticos de la organización, incluso si violan la ley. O sea, solamente cuentan los principios propios. A eso, no sé si fui claro, soy reiterativo de la definición. No sé, repetime la pregunta, quizá no la entendí del todo. No, era para saber si era eso. No, sí, sí fuiste claro. Es como que Perfecto, el flaco tiene su propia ética y no le interesa lo que dice la organización. claro, exactamente. Es decir, se internaliza el comportamiento en su máxima expresión. Se vuelve totalmente independiente de lo externo. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos, ya que Juan ha planteado un ejemplo del caso 6. Un gerente en la etapa 3, ¿cómo se les ocurre que actuará? Un De gerente, acuerdo a lo que quiere la dirección. claro, tomará decisiones basándose en la aprobación de otros, por ejemplo, en lo que dice la dirección, como él, quizá. ¿eh? Un gerente en la etapa 4. Y va a hacer lo mismo, pero solamente con las imposiciones con las que está de acuerdo. Bien. Es decir, intentará ser un buen ciudadano, si se quiere, corporativo, al tomar decisiones que respeten reglas y procedimientos de la organización, en resumidas cuentas. Y en el nivel 5, bueno, en el nivel 5 podemos decir que el gerente desafiará las prácticas organizacionales que considere erróneas. Podría llegar
a ser un claro ejemplo de este nivel de principios, describiendo el comportamiento de un gerente en la etapa 5. Sería el nivel de principios. Entonces, es importante que ustedes tengan en claro, volviendo a la placa anterior, que entonces, ante un dilema ético, las personas se van a ver influenciadas por el desarrollo moral, que tiene a su vez distintos moderadores, características individuales, intensidad del problema ético, variables estructurales, es decir, diseño estructural de la organización, que equivale a características y mecanismos de la organización que influyen en la ética individual, y en la cultura que vamos a ver más adelante en la auditoría interna de la organización. Entonces, habiendo hecho esta aclaración donde las personas se ven influenciadas ante un determinado dilema ético por un desarrollo moral con estos 4 moderadores, entonces todo esto, este conjunto de análisis de estos 4 moderadores va a determinar el comportamiento ético o inmoral de una cierta persona. Entonces, habiendo aclarado este modelo de factores que determinan el comportamiento ético y moral, podemos dar como ejemplo un código de ética, donde en una cierta organización podremos decir que en el grupo 1 de ese código de ética, ser un miembro confiable de la organización implique cumplir con las normas de seguridad y higiene, muestre cortesía, respeto, honestidad. No voy a leer todas. En el grupo 2, no muestre comportamientos ilegales o inadecuados que dañen a la organización, es decir, hacer negocios que cumplan con los aspectos legales, están prohibidos los pagos con propósitos ilegales, bueno, algunos son muy obvios, pero todo esto hará o determinará la conformación de un código de ética que en algunas organizaciones está escrito y en otros no. ¿Alguna pregunta del concepto de ética? No, profe. Bien. Perfecto. Entonces, después ustedes, esto es un disparador de teoría, después profundicen la lectura de la bibliografía relacionada con lo que vimos hasta el momento, que tiene que ver con el modelo de administración estratégica de Fred David y de Robin E. Coulter, con sus diferencias y coincidencias, el concepto de responsabilidad social, pasando por obligación social y sensibilidad social, dimos ejemplos, administración verde, lo que significa administración verde claro, enfoque de mercado, enfoque legal, enfoque de mercado, enfoque de partes interesadas y enfoque activista, y el concepto de ética gerencial, con el análisis de los factores del desarrollo moral. Y por último, como habíamos comentado, tenemos estas normas que como en el área de calidad hacen las normas ISO, hacen a las normas ISO 9000 y en gestión ambiental hacen a las normas ISO 14000, también en este tema de responsabilidad social tenemos las normas ISO 26000, con algunas diferencias. En este caso, las 3 son voluntarias, pero las de responsabilidad social no son certificables, no, como vamos a ver en algunos conceptos que vamos a vertir en las placas sucesivas. Entonces, la norma ISO 26000 es un acuerdo para la sostenibilidad global, para toda clase de organizaciones, empresas, asociaciones, ONGs, etcétera. Facilitará la comprensión y la comunicación entre organizaciones y ayudará a reconocer responsabilidades y
a ver que se me fue muy rápido, responsabilidad de trabajar con los entendidos en responsabilidad social, los especialistas en la materia. Entonces, la norma ISO 26.000, perdón, la familia de las normas ISO basadas en Suiza desde 1946, son acuerdos no vinculantes que hacen a las normas con las ONN, participativo, consensuado, orientado por el mercado, aplicado en 157 países, 80% de los países, 90% del Producto Bruto Mundial también son otros estándares que hacen a las normas ISO. 3.000 comités técnicos abarcan todo este conjunto de normas y más de 15.600 estándares son los que manejan ese grupo de normas ISO, como también sus normas van a reflejar el estado de modernidad del tema que abordan y se desarrollan por consenso internacional. Esto es, las normas ISO de calidad, las normas ISO de gestión ambiental, relacionadas con el medio ambiente, y las que estamos planteando en este momento. Es decir, las 9.000 y 14.000, adoptadas por más de 1 millón, y las de responsabilidad social, que es las que estamos planteando en este momento, las 26.000. Son un estándar ISO que facilitará, como dijimos, la comprensión, la acción y la comunicación entre las organizaciones. Tiene algunas consideraciones a tener en cuenta, es voluntaria, va más allá de la ley, va a ser una guía, va a contribuir a la incorporación de la responsabilidad social en la empresa o en la organización. No es un sistema de gestión, a diferencia de las normas ISO 14.000 y las 9.000, que sí implementan un sistema de gestión de la calidad y un sistema de gestión ambiental respectivamente. No van a poder usarse para fines contractuales, regulatorios o como barrera para arancelaria. Va a ser concebida para toda clase de organizaciones, sin distingo de país o región. Y no es, como dijimos, ni intenta ser certificable. ¿Por qué no será certificable? Porque el objetivo es que sea una guía, una orientación, no un sistema de gestión verificable por un tercero. La complejidad y sensibilidad no permite llegar a más, no elitizar el estándar, millones de organizaciones guiadas en lugar de algunas miles certificadas, es el concepto de esta norma. Todos deben empujar el carro sin exclusiones, y tiene este mapa conceptual, donde define lo que implica la responsabilidad social, principios, temas de fondo en su apartado 7, implementación de 6 pasos, gobernanza y anexos. Entonces los invito a googlearla para quien quiera profundizar el concepto de la norma, y de la norma ISO 26.000, que trata el tema de responsabilidad social. ¿Alguna pregunta? De los temas que hemos visto en el día de hoy. No, ninguna, profe. Bueno, a ver. Entonces, Me parece que se le cortó a Sergio, pero bueno, lo esperamos que debe volver. perdón, entonces todo lo que hemos visto en la clase del día de hoy abarca el resto de los ejercicios del trabajo práctico número 1. Ya han formado las comisiones, tengo entendido, de trabajo, y están comenzando a desarrollar. Hoy tuvieron la primera práctica con los auxiliares de cátedra.
Acto seguido les pregunto, ¿alguna duda o consulta tanto de la teoría como ahora me sumo en la práctica? No, por ahora nada.